Muchos papeles. Esto. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por su presencia, los medios de comunicación. Acabamos de finalizar un nuevo Consejo de Gabinete, esta vez y excepcionalmente sin la presencia de nuestro presidente por encontrarse en un viaje de trabajo en los Estados Unidos, como, bueno, todos han estado en conocimiento pleno de su visita a Washington en el marco de la PEP. Pero aquí seguimos también trabajando como gobierno a solicitud del presidente. Realizamos de todas maneras este Consejo de Gabinete para abordar dos principales temas que tienen que ver con educación y con salud. Obviamente son dos áreas muy sensibles para nuestro país, para nosotros también como gobierno, y hemos estado discutiendo elementos centrales de estas dos áreas. Uno, en primer lugar, a propósito de la situación crítica que se vive en la región de Atacama, de la cual estamos plenamente conscientes, no solamente como Ministerio de Educación, liderado por el ministro Nicolás Cataldo, sino que como gobierno, y por eso quisimos abordar ese tema en el Consejo de Gabinete, donde pudimos intercambiar algunas miradas y la necesidad no solamente de continuar sobre el conflicto que se está suscitando allá para poder restablecer cuanto antes el proceso educativo de las y los estudiantes y así garantizar su derecho a la educación, sino que ir ejecutando con los compromisos financieros para todo lo que tiene que ver con la infraestructura de los establecimientos educacionales, cosa de asegurar los mínimos básicos para su funcionamiento. En eso hay varios proyectos ya ejecutándose, hay varios establecimientos que están en proceso de intervención esta semana, como les dijimos anteriormente, iban a seguir interviniéndose establecimientos educacionales para poder asegurar que los baños estén en condiciones, que las ventanas estén en condiciones, que la infraestructura mínima pueda garantizar el retorno a clases de las y los estudiantes. Pero también entendemos que hay grandes desafíos en nuestra educación pública que tenemos que abordar, tanto en los colegios que siguen siendo de administración municipal, que están bajo el sostén, ¿cierto?, de alcaldes y alcaldesas a lo largo de nuestro país y también de los servicios locales que están funcionando. Y en eso hay un compromiso en este gobierno de trabajar más coordinadamente con otros ministerios. En esto fueron muy enfáticos, ¿cierto?, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio del Deporte, ver cómo podemos revitalizar aún más la educación pública a partir de la mirada intersectorial de los distintos ministerios. A veces hay que pensar fuera de la caja y al menos ese es el sello que siempre el presidente de la República nos ha tratado de transmitir, que no pensemos los problemas solo de manera sectorial, sino que de manera integrada. Así que esperamos obviamente avanzar en esa línea, liderado por el ministro de Educación, pero en conjunto con otras carteras. En segundo lugar, tratamos el tema de la ley corta de ISAPRES. Como comprometimos ante el Senado de la República y ante el país, íbamos a presentar las indicaciones a la ley corta de ISAPRES según los plazos autoimpuestos y acordados con el Senado, y por lo tanto las indicaciones ya están ingresadas. Quiero destacar, antes de darle la palabra a la ministra de Salud para que pueda detallar más el contenido de esas indicaciones, que si es que llegamos hasta aquí es por responsabilidad de las ISAPRES. Y nuestro gobierno ha estado preocupado exclusivamente de dos cosas. En primer lugar, que los usuarios, es decir, las personas, no queden sin recibir una atención en salud. Eso es la prioridad número uno. Y que además las ISAPRES paguen. Y eso va en la línea de cumplir con los fallos de la Corte Suprema. Como gobierno estamos tratando de actuar con justicia y con sentido de responsabilidad. El elaborar estas indicaciones no ha sido una tarea fácil, porque hay que cuadrar un círculo complejo. O sea, la situación es crítica, el escenario no es fácil de administrar, pero tenemos que cumplir un fallo. Y ese cumplimiento implica necesariamente pensar, en primer lugar, en que el sistema de salud mantenga estabilidad. Porque con esa estabilidad logramos obviamente hacer que los usuarios puedan mantener sus prestaciones de salud, no solo pensando en los usuarios de las ISAPRES que se atienden en clínicas privadas y que tienen médicos especiales, ¿cierto?, que atienden ciertas patologías, sino que también en las usuarias y los usuarios de FONASA,
que también necesitan que el sistema sea estable y que no se produzca una fuga imposible de administrar por parte de FONASA o por nuestros hospitales desde el sistema de ISAPRES hacia el sistema de FONASA. Junto con esos dos objetivos, también lo que hemos querido resguardar para eventualidades más críticas de necesidades o por decisión propia de los usuarios de la ISAPRES de trasladarse al sistema de FONASA y fortalecer FONASA. FONASA tiene que modernizarse, tiene que fortalecerse y en eso también las indicaciones mantienen un espíritu central, es decir, cumplir el fallo, asegurar las prestaciones de salud de los usuarios, fortalecer FONASA y también con temas que son claves a propósito del debate que se dio y cuestiones que consideramos que no corresponden asumir en estas indicaciones a partir de las recomendaciones que se hicieron del Comité de Expertos del Senado. Nosotros queremos evitar cualquier tipo de corralito y por eso las indicaciones también se hacen cargo de aquello, ¿no? Así es que los usuarios por ABC motivo necesitan trasladarse del sistema de ISAPRE a FONASA, la deuda se les va a tener que pagar igual. O se trasladen de un ISAPRE a otra, también, ¿no? Y garantizar evidentemente que en el plazo de devolución de los excedentes cobrados, para quienes corresponda, las ISAPRES no podrán retirar utilidades. Con eso le dejo la palabra a la ministra de Salud para que pueda detallarle más el listado de indicaciones. Ministra. Muchas gracias, ministra Vallejo. Bueno, el día de hoy, como ya se mencionó, se presentaron las indicaciones cumpliendo los plazos que fueron definidos por la Comisión de Salud del Senado. Estas indicaciones se presentan responsablemente para dar certeza jurídica con respecto al fallo de la Corte Suprema y garantizar a los usuarios que se siguen atendiendo en el sistema. Y también dan cuenta del efecto sistémico que puede tener el cumplimiento de la sentencia, tanto en los asegurados del sistema público como del sistema privado, y por lo cual también nosotros, como ustedes saben, en la ley corta se incorpora un componente para el fortalecimiento de FONASA a través de la modalidad de cobertura complementaria que también va a ser objeto de indicaciones para una mejoría. Como en todo proyecto de ley, cuando se presenta al Congreso se produce una discusión, nuevos elementos que deben ser recogidos a través, en este caso, de las indicaciones del Ejecutivo. Nosotros las indicaciones que recogimos las voy a tratar de explicar en forma sencilla a continuación. En primer lugar, a la promulgación de la ley, cosa que ya estaba establecida en el proyecto original, será efectiva la adecuación de los planes a la tabla única de factores, que es lo que pide la primera sentencia, la suspensión del cobro de los menores de 2 años y los nonatos. Y tenemos el tema de la sentencia que ocurrió mientras estábamos discutiendo este proyecto de ley, que es la adecuación de la prima GES, situación que estamos viendo cómo hacerla calzar para el comienzo del proyecto de ley, porque en ese caso esa sentencia en realidad mandataba directamente a las ISAPRES y estamos en conversaciones con ellos para resolver ese tema. Se establece de la discusión que se ha tenido durante la Comisión del Senado que la tabla que se adopte como criterio general, como regla general, la obligación de aportar el 7% de las remuneraciones imponibles en consistencia con el régimen de la Seguridad Social. Esto va a afectar tanto los cobros en exceso como el cálculo de los planes a futuro. Quienes tenían un plan con un monto inferior al 7%, que es aproximadamente un 30% de los afiliados a ISAPRE, podrán optar por mayores beneficios en consistencia con la reducción de los excedentes, dado que se va a llevar a la regla de la regla de la seguridad social. Vamos a llegar a una normalidad y una situación que consideramos que en realidad hay que corregir y que los planes deben ser del 7%. La segunda indicación importante o el sentido de la indicación es que cada ISAPRE deberá presentar un plan de pago. Esto ya lo teníamos recogido en el proyecto original, pero se define que ese plan de pago, además que debe ser aprobado por la superintendencia con el apoyo de un consejo, el consejo asesor ahora va a ser de carácter permanente, recogiendo parte de las recomendaciones del Comité Técnico de la Comisión de Salud del Senado. Se acortará el plazo a 2 meses para la presentación de este plan de pago en cuenta de todo el tiempo que ya ha pasado y que ya hay una definición más clara de las carteras y de los montos. En ese mismo plan, cada ISAPRE deberá proponer medidas efectivas de mayor eficiencia del gasto, así como en caso de requerirlo se le autorizará una alza extraordinaria de precio base para compensar el efecto de la sentencia GES. Es decir, que en el plan de pago tendrá que la ISAPRE presentar plan de pago, una justificación de si requiere una alza extraordinaria del precio base y además proponer medidas efectivas de mayor eficiencia del gasto.
Las personas, como ya mencionó la ministra Vallejo, las personas que hayan sido objeto de los cobros excesivos definidos por la Corte Suprema van a mantener el derecho al reintegro de estos, aun cuando se hubieran cambiado a ISAPRE o a FONASA. Y ese reintegro va a ser vía excedente según el plan de pago de cada ISAPRE, es decir, se va a mantener la deuda, en el fondo, en la ISAPRE donde se originó. ¿Cuáles son los elementos que se están considerando para estabilizar los flujos futuros de las ISAPRES? La contribución efectiva del 7% legal para la salud, que no implica un aumento de precio para las personas, van a seguir pagando porque las personas cotizan el 7%, aunque tengan un plan que sea inferior, pero sí está ajuste de los excedentes que va a tener que ofrecerse beneficios adicionales. También en el proyecto de ley original, nosotros habíamos propuesto adecuar el cálculo del índice de precios de la salud, que considerará que además que debe reconocer de mejor forma el precio de mercado y que además debe considerar el costo de los menores de 2 años y nonatos. Y eventualmente una alza extraordinaria del precio base por una vez, que puede ser gradual por el valor necesario para el logro de la estabilidad. Este cálculo no debe considerar los déficits presentados por la ISAPRES con anterioridad a la tabla de factores y, como se mencionó previamente, debe ser justificado, presentado junto con el plan de pago y acompañado de medidas que garanticen una mayor eficiencia en el gasto de la ISAPRES. El Consejo Asesor pasa a ser permanente con un panel técnico para la regulación de la tarificación de las ISAPRES. Los miembros de este comité técnico van a ser, de este consejo técnico van a ser definidos por alta dirección pública, van a ser remunerados. Y sobre la modalidad de cobertura complementaria de FONASA, que para nosotros es un tema muy relevante e integral en este proyecto para dar cuenta del efecto sobre el sistema de salud, se simplifica la propuesta original que tenía 3 distintos esquemas de cobertura, ahora es un solo esquema de cobertura. El arancel será propuesto por FONASA y aprobado por Hacienda. Incorporará un seguro catastrófico en esta modalidad de cobertura complementaria y el valor de la prima, como se había establecido, será una prima plana, es decir, un mismo valor para todas las personas independiente de su edad, de su sexo y de las preexistencias, es decir, no habrá discriminación en esta prima del valor del seguro complementario de FONASA y su reajuste será en UF y se adecuará a criterios establecidos por la ley. También hemos incorporado una indicación que en caso de insolvencia de una ISAPRE, FONASA estará obligado a mantener las coberturas otorgadas en función de los casos que se han judicializado. En el caso de las personas que están en el sistema, que ya entraron y que están en atención del sistema AGES, van a mantener la atención en el sentido de que no se les va a obligar a ingresar a través del sistema institucional, sino que van a continuar con sus prestaciones, así como aquellas personas que hayan activado el seguro catastrófico en el momento de la eventual insolvencia. Insistir que lo que motiva al Gobierno a presentar primero el proyecto de la ley corta y también a estas indicaciones es la responsabilidad que tenemos con el sistema de salud de mantener las atenciones de las personas, que es un escenario al cual nosotros nos vemos enfrentados, que no lo hemos causado, que esto es producto de la judicialización excesiva que ha tenido el sector y que tiene relación con la estructura de funcionamiento de los seguros privados, que usando la cotización que es de la Seguridad Social funciona con leyes de mercado y que eso ha sido la fuente de la judicialización creciente y que por responsabilidad con el sistema nosotros tenemos que implementar este proyecto de ley corta y ahora recoger en estas indicaciones propuestas de mejoría. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Solo para agregar 3 cosas que me parece que son relevantes. La primera, no olvidar que la discusión en la que estamos hoy día involucrada en este proyecto de ley y las indicaciones, tal como ha señalado la ministra Aguilera, es producto de la judicialización sostenida que por más de una década ha tenido el sistema de salud chileno desde la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010 que declaró inconstitucional la tabla de factores. Desde entonces hasta hoy, como en otro momento también le he comentado a ustedes, la tasa de judicialización ha sido progresiva y en aumento, tanto que ha llegado a congestionar tanto a las Cortes de Apelaciones como a la Corte Suprema. Solo considerando los datos del año pasado, el 83% de los casos que vio la Corte Suprema estaban vinculados estrictamente a ISAPRE. Como también hemos comentado con anterioridad, durante todo ese periodo de judicialización, los beneficiarios obtuvieron sentencias favorables en el 73% de los casos, es decir, y la decisión de la Corte Suprema el año pasado de definir criterios por cada ISAPRE, primero respecto del precio base, luego de tabla de factores y ahora finalmente de GES, corresponde a un criterio que ha definido la Corte como una manera de, en algún sentido, detener esa judicialización. El Ejecutivo, considerando el informe de los expertos, ha excluido la mutualización como se ha recomendado y la razón es estrictamente jurídica.
tal como señala el fallo principal en el caso de tabla de factores, como también aprovechó de recordar la Corte Suprema en la resolución del 5 de octubre de este año, donde se amplió el plazo para cumplir con la sentencia. La Corte recordó que existen obligaciones con los usuarios a los cuales es beneficiaria la sentencia y, en consecuencia, los efectos de mutualización lo que podrían provocar es el incumplimiento de la sentencia. Esa es la razón en virtud de la cual el Ejecutivo, respecto al informe de la Comisión de Expertos, ha decidido no incluir, es una razón estrictamente del cumplimiento de la sentencia. Y por último, quiero agregar que en la prórroga a la cual he hecho referencia del 5 de octubre, la Corte Suprema advirtió no solo lo que ya había decidido, sino que advirtió dos cosas adicionales que el Ejecutivo ha tenido presente para estas indicaciones. Uno, que le corresponde a los colegisladores definir la forma y modo en que se deben cumplir ellas. Y en segundo lugar, que por deferencia el Ejecutivo iba a otorgar esa prórroga. Ese es el contexto del cumplimiento de la sentencia, al cual la Corte volvió a insistir sobre la separación de poderes, respecto al cual están construidas estas indicaciones. Eso. Muchas gracias, ministro. Ahora sí, las preguntas de la prensa. Hola, muy buenas ¿Me van tardes. indicando, perdón, a qué ministro, Sí, ministra? a la ministra de Salud, si es que en el marco de estas indicaciones que se presentan por la ley corta de ISAPRES, ¿se fija algún monto respecto a eventuales devoluciones que las aseguradoras deban devolver a los usuarios y algún plazo para esas eventuales devoluciones? Esto considerando que hubo un informe de la Comisión Técnica y también la Superintendencia de Salud en su momento también presentó cifras al respecto. Sí, bueno, aclarar que efectivamente no se define un monto, como no se definía en el proyecto original, pero sí se define consideraciones que se debe tener para el cálculo de ese monto y en ese sentido se acoge la recomendación de la Comisión Técnica de considerar de que no deben haber planes por debajo del 7%. Esto de alguna forma reduce los montos de que se habían hablado originalmente, son otros conceptos los que se están considerando y lo que no se consideró de la recomendación de la Comisión Técnica, como acaba de mencionar el ministro de Justicia, es la mutualización, el efecto mutualización. Por lo tanto, se acoge parte de la recomendación y esta no acogida de la mutualización es por razón eminentemente jurídica. Y con respecto a los plazos, se define un plazo máximo de 10 años. Aquí se entiende, es necesario entender que la condición de las ISAPRES es disímil, no todas están en la misma situación, no todos tienen la misma cartera, y por lo tanto, al plantear de que son las ISAPRES las que lo proponen su propio plan de pago, dependiendo de la condición en la cual estén, ellos van a tener un plazo máximo de 10 años, pero podría ser menos, y eso va a llevar a plazos distintos en los cuales no puedan retirar utilidades. Se mantiene la prohibición de retiro de utilidades mientras no se pague estos cobros en exceso. ¿Podemos entender que la cifra se ubica entre los 400 millones y los 1.000 millones de dólares? Sí, la cifra es cercana al billón, sí, son 900.000 millones. Es cercana a esa cantidad. De todas maneras, tenemos que entender que estas son estimaciones que se tienen que ir actualizando cada vez. 900.000 millones de pesos. Sí. Ya. ¿Cómo le va, ministro? Muy buenas tardes. Voy a molestar al ministro Cordero con una consulta respecto al tema de notarios. Me imagino estuvo al tanto... perdón. ¿No más ISAPRES para saber? ¿No hay más preguntas? Ya, gracias. Ahora sí, ministro, queríamos consultarle respecto a este caso que fue publicado por un reportaje de Bio Investiga, respecto a la designación de la hermana de un diputado, en este caso el diputado Raúl Leiva, como notario en San Miguel, con apenas 3 años de haber sido titulada. También se revela en el reportaje una red de familiares o distintas personas con vínculos con esta persona en el sistema de notarios, conservadores de bienes raíces, etcétera. Por tanto, también la certificación de esta persona cuenta con su firma, se cuenta un plazo bastante estrecho o bastante breve respecto a esta nominación. Primero, ¿a qué se debe que una persona con este nivel de experiencia y también con este nivel de cercanía llegue a este cargo, que sabemos que también es bastante codiciado, porque se demoró, lo poco que se demoró también en esta certificación? ¿Cómo ve usted esta situación? Bien, perfecto. Solo quiero recordar un par de cosas. La primera es que el Ejecutivo solo puede disponer de los nombramientos respecto de las ternas conformadas por las Cortes de Apelaciones. El proceso de selección y del concurso es desarrollado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial y por la Corte de Apelaciones respectiva. Respecto de este caso en particular, la Corte de Apelaciones de San Miguel convocó y luego tuvo que realizar 3 prórrogas del concurso para esta notaría.
Y la razón fundamental, como señala el acuerdo de la Corte de Apelaciones donde esto se votó, es que no existían postulantes suficientes. El día que se adoptó el acuerdo, quedaron las 3 personas que están indicadas en la terna. La primera de ellas desistió. La segunda es una persona que había sido nombrado en otro cargo de notario en Copiapó. Una notaría que por lo demás también ha costado muchísimo su nombramiento, porque había sido declarado desierto en 2 oportunidades previamente. De modo tal que la única persona elegible de esa terna era la señora Leiva. Este es un proceso que al Ejecutivo no le gusta. Respecto de si acaso cumple, cuánto es el tiempo que tiene o no tiene, es un requisito respecto al cual el Ejecutivo no tiene facultades para evaluar, le corresponde a la Corte de Apelaciones respectiva. De hecho, esa persona se desempeñaba como notaria suplente en Lo Espejo, es decir, ya se encontraba desempeñando una labor que había sido asignada por parte de la Corte respectiva. Pero insisto, este es un régimen de nombramiento notarial que al Ejecutivo no le gusta. El Ejecutivo tiene marcos acotados para su decisión. Sin embargo, por lo mismo, durante esta administración nosotros hemos recogido el proyecto anterior y hemos impulsado la reforma del sistema de notarios. El plazo de indicaciones vence el próximo jueves y yo solo puedo adelantar 4 ideas centrales. El Ejecutivo va a proponer al Congreso, esto forma parte de las discusiones que ha existido, sacar al Poder Judicial del sistema de selección y elaboración de ternas por parte de las Cortes de Apelaciones y entregárselo al sistema de alta dirección pública. La segunda elemento de las indicaciones centrales es establecer reglas de prohibición de contratación de parientes al interior del régimen de notarías, incluyendo prohibiciones de contratación de parientes del sistema judicial. En tercer lugar, no solo establecer un mecanismo de control que está asociado a la Fiscalía Judicial, sino que además un control de supervisión de las prestaciones al CERNAC, porque uno de los objetivos centrales es mejorar la calidad de servicio. Y en un cuarto lugar, existen otra serie de indicaciones que están sumadas a las indicaciones del Ejecutivo, que el cargo cesa para todos, en cualquiera sea el año de nombramiento de los notarios y conservadores a los 75 años de edad. Ministro, estos son indicaciones vinculadas a un proyecto que todavía está en discusión, pero vuelvo a la materia de la que nos origina en esta conversación, porque ¿no podían rellenarse los cupos de estas personas que empezaron a presentar algún tipo de impedimento o que no podían ya avanzar en esta postulación antes de esta persona? El Ejecutivo tiene solo facultades para nombrar en relación a la terna. El problema central es que el Ejecutivo no tiene facultades para declarar desierto un concurso. ¿Usted no podía no firmar esa certificación de esta persona? Era la única persona elegible. Ministro, pero en el contexto, usted al estar impedido, hay impresiones bastante negativas respecto de la vinculación familiar. Usted mismo lo decía, que incluso podrían interpretarse en otros círculos podrían interpretarse incluso en algunos otros casos como tráfico de influencia. El tráfico de influencia es intervenir indebidamente en favor de otro. Otra cosa distinta es que yo tengo que ejecutar un nombramiento respecto del cual era la única persona elegible, más allá de mis gustos o no mis gustos. El acta de la Corte de Apelaciones respectiva está ahí y los antecedentes de la persona que desistió y la persona que había sido nombrada en otra notaría también están disponibles ahí. Y lo último que me queda, al menos en esta materia, ministro, el tema de la elegibilidad de esta persona, lo dije mal, pero me entiende el concepto, respecto de la cantidad de años que llevaba de titulado con el ejercicio en el fondo de su carrera. Sí, yo creo que eso es conveniente. Los elegibles para notarios y conservadores son evaluados por la Corporación Administrativa y por la Corte de Apelaciones respectiva. El Ejecutivo no tiene competencias para evaluar si cumple con los requisitos de postulación. Esto es una persona, además, que si usted mira el acta, tiene la mayor cantidad de votos de la Corte de Apelaciones respectiva. Así que le insisto, este es un régimen de nombramiento que al Ejecutivo no le gusta. Es un régimen respecto del cual depende de terceros y es un régimen que genera endogamia. Pero nosotros estamos en la obligación de cumplir con las obligaciones legales y lo que nos corresponde en aquellos asuntos que no nos parecen es apoyar y promover las indicaciones respectivas al proyecto de ley de tramitación en el Congreso.
Buenas tardes, ministras, ministro. Quería consultar a la ministra Vallejo respecto al proceso constitucional, entendiendo cuál es la mirada que le va a dar el Ejecutivo a lo que va a ser el acto del próximo martes con la entrega del texto constitucional, cuál es el trabajo que se está haciendo en términos de definir quiénes van a asistir y la relevancia que le dan precisamente como el Ejecutivo. Y por otra parte también en torno a las definiciones que se han ido adoptando, especialmente por parte del oficialismo. Ya se ha planteado por parte del Gobierno también la idea de que no haya un nuevo proceso. Sin embargo, durante la presente jornada desde el Partido Comunista no se han cerrado a esa opción de la posibilidad de abrir un nuevo proceso. ¿Cómo se interpretan esas diferencias al interior del mismo oficialismo? Muchas gracias. A ver, respecto a lo primero, nosotros vamos a concurrir a recibir la propuesta de texto del Consejo Constitucional en los mismos términos que la vez anterior. Y eso va a estar liderado por el presidente de la República, quien firmará el decreto supremo el mismo día para que empiecen a correr los plazos como corresponden las distintas campañas, como también las campañas informativas que tenemos que desplegar como Ministerio, Secretaría General de Gobierno y también el mismo CERVEL. Las consideraciones también para el Consejo Nacional de Televisión y todos esos trámites que son propios de estos procesos eleccionarios. Tenemos además, como decía anteriormente, la labor de informar. Ustedes saben que tenemos 2 licitaciones que ya están cerradas y que van a ser adjudicadas, una la próxima semana, la otra más tardar la semana subsiguiente por los plazos administrativos que tienen estos procesos licitatorios y que va a implicar campaña informativa, por medios también de comunicación y además la impresión de los textos. Por lo tanto, estamos como Gobierno y como Ejecutivo cumpliendo con lo que nos corresponde en el marco de la presidencia que tenemos que tener también frente a estos procesos electorales. Respecto a las posiciones de carácter más político, yo creo que ha quedado bastante claro también que nosotros, como muchas otras personas, habríamos querido que la propuesta de texto fuera algo más consensuado, más transversal. Esto no fue así, pero finalmente la ciudadanía la que va a tener que juzgar luego de informarse si es que el texto le parece un buen texto o no, respecto a lo que tenemos actualmente vigente, ¿no? Eso va a ser el proceso de votación que vamos a tener el 17 de diciembre. En este marco, sí, obviamente, los partidos políticos, la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, en fin, las personas van a tener que marcar sus propias posiciones y eso es parte de una democracia, ¿no? Los partidos lo han estado haciendo. Pero lo que nos corresponde a nosotros, además de garantizar la presidencia, el proceso informativo y lamentar que nos haya llegado un acuerdo más transversal, o un acuerdo transversal, la verdad, en el proceso del Consejo Constitucional, es que básicamente nosotros podamos dar garantías de que el proceso va a llevarse a cabo y después del proceso de votación nosotros, lo hemos dicho, no vemos condiciones para empujar desde el Ejecutivo otro proceso constituyente en nuestro periodo de gobierno. Nosotros tenemos muchas otras tareas y tenemos que garantizar que en los años que nos queda de gobierno podamos sacar adelante el aumento de las pensiones, vamos a tener que seguir con la discusión de la ley de ISAPRE y obviamente en el marco de una discusión más profunda de reforma del sistema de salud, estamos con la ley de presupuesto, en fin, o sea, tenemos el Sistema Nacional de Cuidado, o sea, tenemos muchas tareas que empujar como Ejecutivo en los años que quede, por lo tanto, vemos muy difícil que se den esas condiciones, ¿no? Por lo tanto, la certidumbre y la certeza de que sea el resultado que sea el 17 de diciembre, nosotros al menos no vemos condiciones de empujar otro proceso constitucional. La gente puede opinar distinto, ¿no? Y los partidos también, y desear otras cosas, pero la verdad es que lo que corresponde del Ejecutivo es esto, ¿no? Que demos certeza de que nuestro programa de gobierno va a continuar, que tenemos muchas tareas que asumir de cara a la ciudadanía y en eso vamos a estar centrados como Ejecutivo. ¿Ya? ¿No hay más? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.